Bienvenidos. En esta cápsula de video del curso de Morfología 1 hablaremos sobre los conceptos fundamentales de médula y nervios espinales. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se ubica en el canal vertebral, canal formado por la articulación de cada una de las vértebras. La médula se extiende desde el agujero magno, donde se encuentra la decusación de las pirámides, e inferiormente hasta las vértebras L1 y L2 en adultos, donde se encuentra el fin del cono medular, que marca el final de la médula. Inferior a esto hay una continuación de las meninges que envuelven a la médula, lo que veremos en detalle más adelante. La médula se divide en segmentos, los cuales corresponden a 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. La médula tiene un diámetro bastante uniforme en toda su longitud, pero presenta 2 ensanchamientos que se ubican en relación a los miembros superiores e inferiores. La más superior corresponde a la intumescencia cervical y que abarca los segmentos de C5 a T1. Aquella inferior corresponde a la intumescencia lumbar o lumbosacra, que va desde los segmentos L1 a S3. La superficie externa de la médula está marcada por varias fisuras y surcos. En su cara anterior podemos observar una depresión más profunda que denominamos como fisura mediana anterior. Hacia posterior, esta no es tan profunda, por lo tanto se denomina el surco mediano posterior. Lateralmente vemos otros 2 surcos, surco anterolateral y posterolateral. Debemos tener en consideración que las raíces de los nervios espinales emergen desde estos surcos. En su zona central se encuentra el conducto central de la médula, que es una continuación hacia inferior del cuarto ventrículo, pero que muchas veces se encuentra obliterado. Internamente, la médula presenta una sustancia blanca periférica y una sustancia gris central, a diferencia del cerebro. La sustancia gris corresponde a los cuerpos neuronales, los cuales forman columnas longitudinales a todo lo largo de la médula. Cuando realizamos una sección transversal de los segmentos medulares, podemos ver que la sustancia gris tiene una apariencia característica en forma de H. Se describen entonces que presenta cuernos anteriores y cuernos posteriores, y una sustancia gris intermedia que los une. Funcionalmente, podemos decir que la información motora se va a encontrar en los cuernos anteriores y la información sensitiva en los posteriores. La sustancia blanca que rodea la sustancia gris corresponde a los axones neuronales, los cuales forman tractos que ascienden o descienden a través de la médula y transportan la información desde o hacia el encéfalo. La sustancia blanca que une el lado derecho con el izquierdo se denomina comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. La médula se encuentra rodeada por las meninges espinales que continúan desde el cráneo hacia el canal vertebral. Estas se disponen de la siguiente manera. La que podemos ver aquí de color gris corresponde a la más externa de ellas y es la dura madre. A diferencia de la dura madre craneal, esta se encuentra separada del hueso. Por lo tanto, se presenta un espacio entre ellas, que denominamos como el espacio epidural, y que contiene grasa y plexos venosos. La meninge intermedia corresponde al aracnoides. Esta es una fina membrana que se ubica entre la dura madre y la pía madre, y que presenta trabéculas que van desde una a la otra. Por aquí es por donde circula el líquido cerebroespinal que se produce en los plexos coroideos de los ventrículos. A través de este espacio también transcurren vasos sanguíneos, raíces y nervios espinales. Por último, la pía madre es la más interna y corresponde a la membrana vascular que se adhiere firmemente a la superficie de la médula. Esta, al igual que en el encéfalo, se introduce en los surcos y fisuras. Vamos a observar ahora un preparado anatómico donde podemos ver que es un corte transversal de cuello, donde observamos el cuerpo vertebral, por lo tanto esto es anterior, los procesos transversos, derecho e izquierdo, y el proceso espinoso.
De esta forma nos ubicamos y podemos decir que este corresponde al canal vertebral. Por lo tanto, la médula es lo que vemos como el elemento central y podemos observar también que se encuentra rodeada por distintas estructuras. La más externa, como vemos aquí, corresponde a la dura madre, que está separada del hueso, por lo tanto este es el espacio epidural. Luego, observamos también muy íntimamente adherida a la pía madre y vemos un espacio entre la dura madre y la pía madre que corresponde al espacio interaracnoideo. Como este es un preparado cadavérico, no vamos a observar a la aracnoides. Aprovechemos también de ver cómo se desprenden las raíces nerviosas a partir del surco anterolateral, donde tenemos una raíz anterior, y del surco posterolateral, donde tenemos una raíz posterior, para luego ir a formar el nervio espinal en el canal intervertebral. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo se van a formar los nervios espinales. A partir de los cuernos anteriores y posteriores se proyectan fibras nerviosas, motoras y sensitivas respectivamente. Estas emergen por el surco anterolateral y el surco posterolateral. En este punto, estas fibras nerviosas las denominamos como raicillas, que al unirse irán formando a las raíces nerviosas. La raíz sensitiva presenta un ganglio adosado a ella, donde se va a ubicar el cuerpo de la neurona pseudonipolar. Esta es la neurona característica del sistema sensitivo. De manera que esta neurona presenta un cuerpo neuronal, luego un axón, y este axón se divide en una prolongación central o axón central y en una prolongación periférica o axón periférico. Por lo tanto, en este ganglio no ocurre sinapsis. Una vez que las raíces se unen, entonces van a ir a formar el nervio espinal. Esto ocurre dentro del canal intervertebral. Y cuando emerge de allí, el nervio espinal se divide en un ramo anterior y en un ramo posterior. Los ramos posteriores se distribuirán metaméricamente por el dorso de las regiones corporales, mientras que los ramos anteriores irán hacia la cara anterior del cuerpo. Y tienen una característica particular. Los ramos se pueden ir uniendo formando redes nerviosas que denominamos como plexos nerviosos. Vamos a encontrar varios plexos nerviosos, que es el cervical, braquial, lumbar y sacro. Los segmentos torácicos no forman plexos nerviosos. Muy importante es decir que, si ustedes se fijan, la información en un inicio va separada, es decir, la raíz posterior va a tener solo información sensitiva y la raíz anterior solo información motora. Pero una vez que estas se unen, el nervio espinal es un nervio mixto. Esto quiere decir que presenta información tanto motora como sensitiva. Lo mismo para los ramos anterior y posterior. Algo relevante que quiero aprovechar de mostrar en esta imagen es que en los segmentos de T1 a L2 se produce esta prominencia de sustancia gris, que corresponde al cuerno lateral de la médula y que es precisamente el núcleo del sistema simpático a nivel de la médula espinal. Esperamos que esta cápsula ayude a la comprensión de esta unidad y los instamos a la revisión del manual de anatomía o andes, guiándose a través de los resultados de aprendizaje de su paso práctico. Y además, los instamos a que vean también la cápsula de sistema nervioso autónomo, donde se va a complementar la información que yo les entregué aquí y veremos cómo este sistema se relaciona con la médula espinal y los nervios espinales. Muchas gracias por su atención.